En el vídeo de hoy vamos a conocer Zahara de la Sierra, uno de los pueblos de España con las vistas más espectaculares. Situado en la provincia de Cádiz, en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y declarado Conjunto Histórico-Artístico, este pueblo se encuentra a lo alto de un peñón sobre un embalse de aguas turquesa, siendo una pieza clave en la frontera entre reinos durante siglos. Efectivamente, estamos en Zahara de la Sierra. Para conocer este bonito pueblo, vamos a empezar de abajo para arriba y terminar en el castillo. La visita son unas 3-4 horas. También es muy turístico y si queréis hacerlo tranquilamente, un fin de semana aquí tiene que estar genial. Empezamos nuestra visita desde la presa del embalse de Zahara El Gastor, un inmenso espejo de agua turquesa que transforma el paisaje de la sierra. No es solo un recurso vital para la zona, sino un centro de ocio donde se pueden practicar deportes como el kayak o el remo. Aquí, junto al embalse, tenéis un área recreativa donde podéis alquilar esos barquitos para hacer kayak y paddle surf. Vaya pasada. Nuestra siguiente parada es el Mirador Peñón de la Horca, ya un poquito más cerca del pueblo. Y desde aquí también tenéis unas vistas que son... ¡buah! Esto es guapísimo. Ahora toca subir. El Mirador de Zahara de la Sierra ofrece vistas impresionantes del embalse y las montañas que rodean al pueblo. Desde este punto elevado se pueden admirar los colores cambiantes del agua y la belleza del paisaje natural. Un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y la majestuosidad de la sierra. Nosotros aparcamos abajo del todo. Pero hay bastante aparcamiento, sobre todo si venís temprano. Lo que pasa es que no nos atrevimos y estábamos viendo que hay mucho para aparcar. Si os metéis aquí a las 12 del mediodía igual no topáis nada. Mirad dónde dejamos el coche y el otro mirador. Después de un pequeño paseo encontramos el Mirador de las Peñas, desde donde se ve el embalse. Y también hay unas vistas muy chulas. Aunque cada estación tiene su encanto, la primavera y el otoño son un momento perfecto para descubrir Zahara, meses de temperaturas amables en los que la luz resalta el verde de las sierras, regalando el clima ideal para recorrer sus calles y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Y un poco más arriba, después de un pequeño paseo, tenéis el mirador de la Alameda de Lepanto, en la plaza del mismo nombre. Desde aquí tenéis unas vistas muy bonitas de la sierra. La fiesta más popular de Zahara es el Corpus Christi, un espectáculo único en el que las calles y las fachadas se cubren de juncos y ramas. Aquí también se celebran las fiestas de San Juan, así como una feria local en agosto. El 28 de octubre tiene lugar la festividad de los patronos San Simón y San Judas, que conmemora la reconquista definitiva de Zahara a manos cristianas en 1483. El nombre de Zahara de la Sierra tiene dos vertientes, uno de la planta del azahar y otro que viene a ser como tierra agreste, tierra yerma, que tenía poco cultivo. La torre del reloj de Zahara, situada junto a la capilla de San Juan de Letrán, es el único vestigio de la antigua ermita desaparecida. Esta torre, con su campana y su reloj de época, se ha convertido en uno de los símbolos visuales más queridos de Zahara, marcando el ritmo pausado de la vida en el pueblo.
centro de la vida de Zahara es la Plaza del Rey, donde se encuentra el ayuntamiento. Es un espacio abierto y luminoso, un pintoresco rincón del pueblo rodeado de casas blancas con calles empedradas que suben hacia el castillo. En la misma plaza podemos admirar la bonita iglesia de Santa María de la Mesa, un templo barroco del siglo XVIII que llama la atención por su color ocre y su imponente retablo. Con orígenes que datan del siglo XVI, conserva un área medieval que conecta el pasado con el presente, siendo un tesoro histórico en el corazón de la sierra. En la plaza tenéis un bonito mirador, pero actualmente está en obras y no os podemos mostrar muchas imágenes. De todas formas, aquí tenéis miradores para aburrir, como este que tenéis aquí en el Jardín de los Pinsapos, que empieza en esta pequeña pasarela de madera. ¿Sabéis que la toma de Zahara por los granadinos en 1481 desató la Guerra de Granada? Fue un ataque por sorpresa, una noche de tormenta, lo que supuso la respuesta definitiva de los reyes católicos. Y desde el mirador este de Paquito, fijaros, dejamos el primer mirador ahí. El arco de la villa es la puerta de entrada a la villa medieval de Zahara de la Sierra. Estaba formada por dos muros de piedra coronados por un arco, pero este fue dinamitado durante la Guerra de Independencia por las tropas francesas mientras huían, quedando hoy en día en pie solamente las dos paredes. Pasado el arco, el bonito mirador es el mirador del canapé, que a mí personalmente es uno de los que más me gustó. Es súper guapo. Nuestra última visita es la villa medieval, con la torre del homenaje presidiendo. La entrada son 3,50 €. Eso sí, venid preparados para caminar, porque aquí las cuestas son muy pendientes. Qué mejor colofón a nuestra visita que desde el castillo de Zahara. Esta fortaleza, de origen nazarí, se asienta en la cima de la roca, a 600 metros de altura. Construido en el siglo XIII, fue conquistado 2 siglos más tarde por los cristianos, tras intensas batallas. En el conjunto del castillo lo mejor conservado es la torre del homenaje, visible desde lejos. La importancia de esta fortaleza le ha valido ser declarada bien de interés cultural. También podéis acceder a lo alto de la torre, desde donde podéis disfrutar de las vistas más elevadas de Zahara de la Sierra. Esta villa medieval está llena de rincones increíbles, tiene muchísimos miradores y también cuenta con un centro de interpretación bastante bien logrado. Zahara de la Sierra es posiblemente el pueblo más fotogénico de Andalucía, un lugar donde la historia se siente en cada piedra y la naturaleza te rodea por todas partes. Y desde la torre del homenaje en Zahara de la Sierra despedimos el vídeo de hoy. Un día espectacular y unas vistas de lujo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, No olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Luaventuras. Vamos ahora a visitar los jardines del Pinzapo, que van por esta pasarelita de madera. Miradores, como este que tenemos aquí, en el jardín de los Pinzapos.
riros, como este que tenemos aquí, en el jardín de los pinzapos. De los jardines del pinzapo. Como por ejemplo este de aquí, de los jardines del pinzapo. Del nombre de Zahara de la Sierra vienen dos vertientes. Zahara porque había muchas flores de estas. Mirad, aquí dejamos el primer mirador. Tengo mierda en las uñas. El nombre de Zahara. Joder, ahora ya que lo digo muchas veces. Que es porque está la flor del azahar, que había muchas. Y otra por... Mirad, sigo teniendo mierda en la uña. El nombre de Zahara de la Sierra viene porque... por dos... Una, porque había muchas flores del azahar. Zahara. Del azahar.